sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Chávez vive! Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4, maracas y tambora. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica que nos escuchan en Argentina a través de Radio Garabato en San Marcos, Sierras, provincia de Córdoba. Allí llegamos a través del programa Esto es lo que hay, conducido por el supercamarada Carlos Martín. A través de los canales de Telegram redcomi.ar, conducidos magistralmente por nuestro compañero Conrado Ugarte. En www.diariolateral.com.ar llegamos de la mano de nuestro superpana Sergio Centenaro. En Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna desde este lado. En la provincia argentina del Chaco, y gracias al buen amigo Sandro Fernández, estamos acompañándoles a través de Radio FM Futuro de Colonia Elisa. Y también desde Buenos Aires y Córdoba, por Radio Web 365 de Mochileros Radio, todos los lunes a las 19 horas Argentina. Todo esto gracias al buen amigo Daniel Sotelo. Y en www.mochilerosradio.com nos sintonizan las 24 horas. Además, llegamos a toda Latinoamérica gracias al pana comandante de CONAICOP, Rubén Suárez. Y en nuestra página web www.conaicop.org tenemos también toda la información de primera mano del acontecer de este otro lado del pensamiento político que el reino imperial intenta ocultar. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde hora Bolivia nos escuchan a través de Radio Causacho Uncoca, Revolución que se escucha, y en la ciudad revolucionaria de El Alto a través de Radio Comunidad 90.4 FM. Desde Colombia y gracias al superpana Jorge Moreno, llegamos a través de www.rchradio.com, la radio virtual de Colombia, rompiendo fronteras. Desde España llegamos a través de www.nuevarevolucion.es, llevando la voz de la verdad de Venezuela y Bolivia, y esto es gracias a los panas Richard Jiménez y Dani Sello. Y en Caracas, con el apoyo del buen amigo el superpana Juan Contreras, a través de la 94.7 FM en la emisora El Son del 23, todos los lunes de 6 a 7 de la mañana, y en la web www.radio-orinoco.com. También pueden escucharnos desde Suecia y para todo el planeta Tierra. Y en la www.alsondel23.tk. Además, nos escuchan en internet a través de Radio TV Despierta Venezuela y en las radioemisoras La Voz de Guaycaipuro 102.9 FM y en el estado de La Guaira a través de Izquierda 99.1 FM. Saludos a todos. En la producción de Así es mi tierra tenemos a la teniente de navío Rosario Rodríguez y en la dirección y frente al micrófono, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. Saludos a todas y todos los radioescuchas del circuito radial Tiuna en las poblaciones fronterizas con Colombia en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Y un saludo especialísimo al Alto Apure con la nueva estación del circuito radial Tiuna en la población de La Victoria en el estado Apure. Escuchamos de fondo el tema intitulado Concierto en la Llanura. Este es un pasaje típico movimiento del joropo venezolano. El pasaje es la realización de la exaltación llanera que canta a la mujer y a la belleza. La autoría de Concierto en la Llanura es del gran Juan Vicente Torrealba, quien fue un músico y compositor venezolano considerado uno de los arpistas de mayor renombre que ha tenido Venezuela en su historia musical. Nació el 20 de febrero de 1917 en Caracas y falleció el 2 de mayo de 2019 a sus 102 años de edad.
A lo largo de su trayectoria artística, Juan Vicente Torrealba ha realizado presentaciones musicales en todo el país y giras internacionales que lo llevaron a visitar Europa, Estados Unidos, México, Centro y Suramérica. Ha realizado aproximadamente 130 discos y ha escrito más de 300 composiciones, ganado más de 45 condecoraciones y ha sido designado como una de las 100 personalidades latinoamericanas del siglo XX. También fue nombrado profesor honorario de la Academia Militar de Venezuela y Patrimonio Cultural de la Música Universal por el gobierno del departamento del Meta en Colombia. ¿Y por qué Colombia le hace una distinción? Pues debemos recordar que Venezuela y Colombia comparten llano, y desde Venezuela, donde nació el joropo, pues se ha extendido y acogido en toda la zona llanera limítrofe con nuestro estado Apure, en Colombia, pues justamente donde se está llevando a cabo esta guerra con las bandas delincuenciales amparadas por el narcogobierno colombiano. Pues bien, este concierto en la llanura nos acompañará en el recorrido noticioso de esta semana. Este lunes pasado arribó al país el 6º cargamento de la vacuna Sputnik V, proveniente de Rusia, para así continuar el programa de inmunización ante la pandemia por la COVID-19. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, recibió este lote de 50.000 dosis del antídoto ruso en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira. Eso está justamente frente al Mar Caribe. El objetivo con estas vacunas es continuar la inmunización a personas de la tercera edad y ciudadanos con enfermedades graves en una segunda fase. El titular de la cartera de salud destacó que la meta es llegar a más de 22 millones de personas vacunadas para este año 2021. ¿Y cómo vamos en esta materia de la pandemia? Pues tenemos una totalidad de casos cercana a los 204.000 casos. Personas que actualmente tienen el virus activo, cerca de 15.425. Fallecidos, cerca de 2.244 casos y recuperados, cerca de 186.000 casos. La tasa de recuperación es cercana al 91%. Así estamos, pese a nuestros vecinos Colombia y Brasil que están nadando en coronavirus. Y lamentablemente en Colombia se dispararán los casos producto de las protestas en la calle. Lamentable esta situación que detallaremos más adelante. Y hace un año exactamente en Venezuela se repelía un nuevo intento de invasión mercenaria en nuestras costas. A lo largo de todo este tiempo se confirmó la trama entre los sectores opositores antinacionales y el reino imperial yanqui. Bueno, y Colombia, ¿no?, también, que se ha sumado a todo esto para buscar un cambio de gobierno a la fuerza en la patria de Bolívar. Autoridades denuncian que el peligro sigue latente. Escuchemos este reporte de nuestro compañero Leonel Retamal. En la sede de la Asamblea Nacional y tras un año de la operación militar mercenaria, conocida como Operación Gedeón, autoridades bolivarianas realizaron un recuento de los hechos abortados por accionar de las fuerzas militares venezolanas y la Organización Popular. Cuando se cumple el primer aniversario de lo que podemos considerar la más grave agresión mercenaria paramilitar contra la integridad territorial de Venezuela que haya ocurrido en el último siglo y medio. Lo decimos porque fue una crónica de una invasión anunciada. Aquella madrugada de mayo de 2020 se confirmó lo que venían alertando meses antes, con un completo esquema de militares desertores, narcotraficantes y políticos opositores involucrados en el entrenamiento de una fuerza militar en Colombia. No teníamos ninguna duda de que se estaban entrenando en campamentos en el territorio colombiano paramilitares, mercenarios, traidores, desertores, con la presencia de asesores mercenarios norteamericanos allí. El plan buscaba hacer del estado La Guaira, distante a 30 minutos de la capital venezolana, una cabeza de playa. Frustrada la operación, otra decena de desertores, incluidos 2 mercenarios estadounidenses, trataron de desembarcar y seguir con el plan en otros sectores costeños, pero fueron contrarrestados por organizaciones populares y fuerzas militares de la zona. Más de un mes de patrullaje y escudriñamiento terminó en la captura de más de 60 implicados, y con ello vendrían las confesiones. Encontrarme con un grupo de venezolanos en Colombia, entrenarlos, ir con ellos hasta Venezuela, sitiar Caracas y asegurar un aeropuerto para seguir con el plan.
Todo estaba estipulado en un contrato de invasión negociado entre el exdiputado Juan Guaidó y el mercenario estadounidense Jordan Goudreau. Un plan de apropiación del país y sus recursos que incluía la aniquilación de las fuerzas chavistas. Una historia con capítulos aún por escribir. Obtener el poder político, terminar de concentrarlo para poder hacerme de las riquezas. Eso fue lo que hicieron en Irak, eso fue lo que hicieron en Libia, eso fue lo que hicieron en Afganistán, eso es lo que han hecho o han intentado hacer en Siria. No lo han logrado, pero lo intentaron hacer igualmente. Y lo intentaron hacer en Venezuela de 1000 maneras, todas antijurídicas, todas contra el derecho. Al cabo de un año, el país se enfrenta a nuevas amenazas. Esta vez en la frontera con Colombia, en el estado Apure, tras el intento de grupos irregulares narcotraficantes y paramilitares de asentarse en la zona, enfrentados militarmente por las fuerzas bolivarianas. Ambas son operaciones, igual que la batalla de los puentes, operaciones militares de tipo irregular en el contexto de una guerra híbrida que se planifica y se dirige desde los Estados Unidos y que utiliza a Colombia como cabeza de playa gracias a la subordinación del gobierno y la oligarquía colombiana. En eso exactamente es que se vinculan y no es poca cosa porque lo que te estoy diciendo es que son parte del mismo plan orquestado para derrotar a la revolución bolivariana, aunque incluso tengan distintos actores o tengan distintas modalidades. Operación Gedeón y otros intentos de toma del poder por la fuerza no han prosperado. Al contrario, el país logró realizar elecciones parlamentarias en medio de la pandemia de coronavirus y este año se prepara para comicios regionales y municipales, con la inminente instalación de un nuevo poder electoral. Como bien lo han escuchado, la amenaza está latente. Tenemos esta situación de guerra porque no se puede llamar de otra manera en la frontera de nuestro estado Apure con Colombia. Y todo esto gracias a las bandas delincuenciales amparadas por el narcoestado colombiano que hoy, al igual que hace un año, pretenden cambiar el rumbo político de Venezuela para saciar sus apetitos de poder, que no es más que una mayor ampliación del mercado de su producto estrella, la droga. Y respecto a la situación en Colombia, no podemos nosotros pasarla por alto. Las protestas comenzaron el miércoles 28 del mes pasado. Y en menos de 48 horas Colombia ya registra más de 1.443 casos de violencia. Cerca de 900 detenciones arbitrarias. 37 personas desaparecidas. 19 muertos. 21 víctimas de agresión directa a los ojos y 11 agredidas sexualmente, producto de actuaciones de la Policía Nacional y el Ejército colombiano, desde el inicio de las protestas contra la reforma tributaria el 28 de abril. Un parte de guerra que crece con las horas y que se suma a la larga lista de violaciones a los derechos humanos del gobierno de Iván Duque. El narcogobierno colombiano está matando al pueblo que está en las calles, hastiada de tanta barbarie. La policía y los militares están asesinando a diestra y siniestra. La OEA, en la vocería del señor Luis Almagro, tan solo emitió un comunicado fatuo. Ni qué decir de la alta comisionada para los derechos humanos, quien hizo lo propio, una palmadita en la mano y ya. Nosotros desde Caracas nos solidarizamos con el noble pueblo colombiano que está sufriendo los embates de la narcooligarquía colombiana. Es el momento, es la hora del cambio profundo. ¿Ustedes se imaginan si una situación parecida a esta se estuviese ejecutando en Venezuela? ¿Cómo estarían las matrices de opinión, los fake news y demás herramientas de los medios sumisos al reino imperial yanqui? Pero como todo esto está ocurriendo en Colombia, país que posee 9 bases militares yanquis y que además es aliado, uña y curruña, del reino imperial, pues una palmadita en la espalda basta. Por ahí el presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno, se puso a señalar como responsable de la situación en Colombia al presidente Nicolás Maduro. Les voy a leer un tuit de este señor, al cual vamos a darle un carácter dramático amarillista que merece. Los centros de investigación de Ecuador y Colombia detectaron la injerencia desde Venezuela de Nicolás Maduro en la violencia que azota a Colombia. ¿Qué les parece? Esto son cosas de gente boba. Esto es una falta de respeto al pueblo colombiano, que es a quien le están matando a sus familiares y allegados. Además que menosprecian el poderío de la ciudadanía, que ya está harta de tanto fascismo. Imagínense, Nicolás Maduro detrás de las protestas en Colombia.
Lo mismo dijeron cuando entró aquella orden ardecida en el Congreso gringo. De verdad que sí, Maduro sí tiene poder, mi pan. ¿Ah? Con razón no han podido tumbarlo, chicos. No han podido tumbar al hombre. Es que Super Bigotes no lo para nadie, definitivamente. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Voy a colocarles un corrido. El corrido es un término que se refiere a la letra y al contenido de las historias contadas de seguido, es decir, sin interrupción. Corridamente es una manera como comúnmente se aludía al antiguo romance español. Es una modalidad que bien ha podido ser utilizada para el momento especial de oír a un cantador. No es instrumental. Y este corrido forma parte de joropo, de la vertiente de joropo. Y lo que les voy a colocar el corrido venezolano que popularizó José Luis Rodríguez por allá en los años 80. Eso me contaron a mí. Yo no había nacido cuando eso. Bueno, lo que hizo José Luis Rodríguez fue llevar el joropo al estilo de música pop. Aquí les vengo a dejar un corrido venezolano. Pero recientemente el músico Huáscar Barradas hizo lo contrario, rescató esta versión que hizo José Luis Rodríguez, esta versión pop, y la trajo de nuevo al joropo. Así que disfrutemos pues de esta versión del músico Huáscar Barradas y en la voz del Pollo Brito del corrido venezolano El Pavo Real. Que me escuchan, aquí les vengo a cantar. Aquí les vengo a cantar un corrido venezolano que se llama El Pavo Real. Que se llama El Pavo Real, y a la muchacha le digo que aquí me quiero casar. Que aquí me quiero casar y de pronto les ofrezco 4 casas por capital. 4 casas por capital, la prenatal, el manicomio, la cárcel y el hospital. La cárcel y el hospital, si no cumplo lo ofrecido no podemos divorciar. No podemos divorciar, para eso existen las leyes que suelen todo arreglar. Que suelen todo arreglar, mi vecina la menor es más pura que un convento. Es más pura que un convento y por eso yo la advierto, no me la venga a tantear. No me la venga a tantear, no es radio en demostración, ni instrumento de tocar. Instrumento de tocar, garabato. Golpe, plata, vaca. A todo negro presente yo le voy a aconsejar. A todo negro presente yo le voy a aconsejar. Que combinen los colores, que la raza es natural. Que combinen los colores, que la raza es natural. Un negro con una negra es como noche sin luna. ¿Sin luna? Es como noche sin luna. Y un blanco con una blanca es como leche y espuma. Es como leche y espuma. Todo negro pelo recio con rubia se ha de casar. Con rubia se ha de casar. Para que vengan los hijos con plumas de Pavo Real. Para que vengan los hijos con plumas de Pavo Real. Gracias, Huáscar. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. Y continuando con el acontecer noticioso en la patria de Bolívar, tenemos que la Asamblea Nacional designó a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral para los próximos 7 años. Escuchemos este reporte de nuestra compañera Madeleine García. Son colombianos en Venezuela. Se suman al rechazo de la violación de los derechos humanos del presidente Iván Duque en su país.
Pero estas voces son ignoradas por la Organización de Estados Americanos y los países aliados a Estados Unidos. Insólitamente, el día de mayor violencia en Colombia, la OEA emitió un comunicado no para rechazar esa situación, sino la designación de los nuevos rectores del poder electoral en Venezuela. Y un hecho que suma a la democracia fue calificado como dictatorial. Cuando nosotros observamos el cuestionamiento permanente, no solamente al nuevo CNE, sino a toda la institucionalidad venezolana, lo que estamos observando es precisamente el intento de apelar a la tesis del Estado forajido, del Estado fallido, para pedir que organismos internacionales tutelados por el imperialismo estadounidense intervengan en los asuntos de Venezuela. Contraria a la oposición de la OEA, la Unión Europea reaccionó a favor de la designación del nuevo poder electoral y el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos también emitió un comunicado instando al gobierno de Joe Biden a reconocer al nuevo CNE y aumentar el compromiso con el gobierno de Maduro. Representantes de la oposición y la sociedad civil que hicieron un esfuerzo por designar a las nuevas autoridades. ¿Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la ley orgánica de procesos electorales? Así fue la juramentación de los rectores del Poder Electoral, que durante 7 años estarán al frente de todos los procesos de cargos de elección popular. No es una directiva más, son 15 funcionarios que simbolizan la reinstitucionalización del país que trató de ser destruida en los últimos 5 años por la oposición venezolana de mayoría parlamentaria. Lo más significativo es la armonización a partir de las diferencias. Diferencias tenemos con la oposición, pero a la vez tenemos respeto, tenemos convicción, tenemos sentido de la libertad, sentido del pluralismo, sentido de la cooperación cuando se trata de los objetivos nacionales. La oposición, que rechaza la violencia y los llamados de intervención extranjera, cerró fila con los diputados del gobierno del presidente Nicolás Maduro ante la consolidación de las vías democráticas. Este nuevo Consejo Nacional Electoral es resultado de grandes esfuerzos de los distintos actores políticos que con desprendimiento y sin posiciones extremistas hemos decidido transitar la ruta electoral y constitucional para lograr la reinstitucionalización del país. Mientras tanto, sectores radicales de la oposición siguen la misma narrativa de calificar al ente comicial como fraudulento e ilegítimo, pese que bajo las sombras participaron en el proceso. Eso es parte de lo que los que viven de la nada, viven del engaño y viven de que aquí en Venezuela nos pongamos de acuerdo. Hay venezolanos en Madrid, venezolanos en Bogotá y venezolanos en Miami que jamás estarían felices de que nos pongamos de acuerdo. Venezolanos que viven afuera que piden bloqueo. Pero ¿quién es el nuevo presidente del CNE? Pedro Calzadilla, uno de los historiadores más importantes de Venezuela, cofundador del Centro Nacional de Historia con estudios en Francia. Ha ejercido cargos en la administración pública. El vicepresidente es el exdiputado Enrique Márquez, de la ala radical de la oposición. Viene de las filas del partido Un Nuevo Tiempo, cuyo secretario general, Manuel Rosales, forma parte de la corporación criminal de Juan Guaidó. Se hizo de los activos de Monómeros, empresa del Estado venezolana ubicada en Colombia. La nueva directiva del Poder Electoral ya asumió sus cargos y responsabilidades. Este cuerpo del directivo que hoy se instala, es el resultado de un acuerdo nacional, histórico, de las fuerzas sociales y políticas del país para reencauzar a Venezuela hacia una estabilidad política. Las próximas elecciones que deberán organizar son las de gobernadores y alcaldes. Para las fuerzas políticas opositoras representan un referéndum al gobierno nacional, mientras que para los sectores del chavismo un paso más para derrotar la violencia opositora. Violencia y locura opositora siempre habrá. Es cuestión de esperar que se lleven a cabo los procesos electorales en el caso de los comicios que están establecidos en la Constitución para la elección de los gobernadores y alcaldes. Y bueno, y seguir esperando los embates de la derecha golpista antinacional. Y al cierre de esta edición de Si es mi tierra, tenemos que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se dirigió a los medios de comunicación internacionales para ofrecer detalles sobre la trama orquestada a través de los medios de comunicación y las redes sociales para incidir en la percepción de la Corte Penal Internacional.
Escuchemos este reporte de nuestra compañera Madeleine García. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se trata de un análisis riguroso realizado por un equipo independiente de especialistas en Big Data que analizaron un universo de 70 millones de Twitter. El estudio arrojó conclusiones graves. Ellos buscan influir en la calificación de hechos de delitos internacionales. Buscan tipificar delitos que no existen. Así que, además de este análisis, también se buscó del universo de los tweets, vamos a mostrarlo acá, se analizaron 480 fuentes abiertas. De esas 480 fuentes abiertas, el 61% corresponde a medios de comunicación verificados y un 27% corresponde a las redes sociales. Es decir, un número minoritario frente a ese 61%. Pero el poder de este 27% es estruendoso. El impacto que tiene es muchísimo mayor, es más relevante. De ese 27%, el 88% lo acapara el Twitter, que fue donde se creó a través de estos medios fraudulentos esta falsa matriz contra Venezuela. Tomaron una muestra de los twitters publicados, muchos de ellos utilizando robots, y del 100% solo el 4% tenía sustento de información verificable. Estoy diciendo que solamente el 4% tenía sustento en alguna información. El 17% de los tweets de información venían acompañados de un enlace con medio de comunicación o elemento audiovisual. Pero el 79% eran tweets de opiniones no avalados por ninguna información ni por elemento audiovisual. Es decir, lo que se le ocurre a cualquiera, pues. De repente yo agarro 100 robots y empiezo a decir X medio de lo que está aquí presente son una estafa. Es mi opinión. Yo no tengo ningún basamento en la realidad. No tengo nada que lo sustente, pero sí tengo esta poderosa herramienta que a través del fraude siembra la matriz de que ese medio X es una estafa. Y así se han construido linchamientos contra autoridades venezolanas, se ha construido un linchamiento mediático internacional contra nuestro país. Pero aún más, voy más allá. De 293 noticias verificadas, el 70% son noticias opositoras. El 70% son versiones de la oposición. ¿Por qué presentamos este estudio a la Corte Penal Internacional, a su fiscalía? Para que no se dé un paso en falso. Para que sepan que están haciendo un examen preliminar basado en falsedades, basado en mentiras y en matrices construidas a través del Twitter. ¿Qué buscan las redes sociales? Amplificar, crear opiniones y tendencias artificiales con el objetivo de influir en las decisiones de la Corte Penal Internacional. Por eso Venezuela le advierte a esa instancia sobre una operación en marcha en contra de este país, utilizando ese tipo de plataformas. Lo que le hemos dicho a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es primacía de la realidad, como dicen los abogados. Los hechos, no las matrices creadas por el Twitter ni por robots que buscaron amplificar versiones sobre las autoridades venezolanas y sobre el Estado venezolano. El gobierno de Venezuela hace un llamado al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que la Corte Penal Internacional evite caer en esta operación que atenta contra el derecho internacional. Venezuela hace un llamado ante la gravedad de esta gran operación que se ha incrustado para pretender justificar un paso en la Corte Penal Internacional, un paso en falso. Así que el llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es a atender con rigurosidad científica, profesional, apegado a la ley, la realidad de Venezuela y no la realidad que pretenden imponer
estos medios de comunicación. El informe ya fue entregado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Imagínense ustedes si no se siente un precedente ya con relación a este tema. Ahora somos nosotros los agredidos, pero mañana puede ser cualquier otro país que sea contrario a las políticas del reino imperial de los Estados Unidos. De no tomar cartas en este asunto tan fundamental, pues tendremos que las redes sociales desplazarán a la Corte Penal Internacional. Serán ellos quienes dicten las normas y sentencias. Definitivamente que esto hay que detenerlo y nosotros, la patria de Bolívar, está a la vanguardia, batallando en torno a este tema que transversaliza a todas y todos en sus derechos humanos fundamentales. Y bien, hagamos otra pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Acá les voy a compartir un joropo estridillo. Este es oriundo del estado Sucre, tierra que vio nacer al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. El tema se llama La Mujer Oriental, en la voz de la joven revelación Héctor Medina. Las mujeres de allá en Río Caribe siempre se desviven por un cumané, porque dicen que siempre utilizan la hueva de lisa con el posigué. Las mujeres de allá para paro con mucho descaro ligan el café, con bastante leche, coco y alcanzan para tres. Las mujeres de allá en Río Caribe siempre se desviven por un cumané, porque dicen que siempre utilizan la hueva de lisa con el posigué. Las mujeres de allá Guaraparo con mucho descaro ligan el café, con bastante leche, coco y alcanzan para tres. La virapa en Cumaná usan la raya salada, la de Guiria y el Pilar prefieren otro animal, la que van a Margarita prefieren los puestos de nunca acabar. La virapa en Cumaná usan la raya salada, la de Guiria y el Pilar prefieren otro animal, la que van a Margarita prefieren los puestos de nunca acabar. Las mujeres del Macara Panero le ponen cangrejo en el consomé, sin embargo las carupaneras a la cangrejera no le tienen fe. Las mujeres que van a querer con el lugar de Chaco prefieren subir, no a ninguna otra habitualla que las haga más feliz. La mujer del Macara Panero le ponen cangrejo en el consomé, sin embargo las carupaneras a la cangrejera no le tienen fe. Las mujeres que van a querer con el lugar de Chaco prefieren subir, no a ninguna otra habitualla que las haga más feliz. La del Morro Puerto Santo usan las yucas rayadas, pero allí en Maricuitar la prefieren tan collar, y la de Cumanacoa lo que más le gusta es cumanaquear. La del Morro Puerto Santo usan la yuca rayada, pero allí en Maricuitar la prefieren tan collar, y la de Cumanacoa lo que más le gusta es cumanaquear. Me fui costanero queriendo pescar con el más bajito para aprovechar la que me templara por este guaral. Llevarla a la playa ponerme a bailar, golpe y estribillo con un oriental. Es que si no goza, no sabe gozar. En Guata me dieron igual a tocar, pero me dijeron no dijera nada. Me dieron tortugas en Puerto La Cruz y en Guaraguao no me dieron luz. Pedra si creía que yo era un guatraco, entonces María me la llevó al tabaco. Y me dijo, negro, vente que yo te voy a ensalmar. Para que pueda controlar a las mujeres de Oriente. Mujeres de Oriente, amarrar no es suficiente, pues tienen su regorgoya. Su regorgoya, su turula que y mancoya son alacrán y araña. Si le coges golpe y maña, atrapas como rocoya. Si es de Puerto La Cruz y se pone resbalosa, ay, si es de Puerto La Cruz y se pone resbalosa, es porque esa lamparosa te pide un cambio de luz. Un cambio de luz, la del tigre y las danacos son de la misma tarraya. La del tigre y las danacos son de la misma tarraya. Jalan con la misma guaya y te ponen zarataco. Y te pones zarataco, no te metas pa' Guayana porque ese es otro joropo. Otro joropo, como te queda muy poco, guárdalo para mañana. Como te queda muy poco, guárdalo para mañana. No te metas pa' Guayana porque ese es otro joropo.
Otro bravo, pero no tengas culillo, camisón es camisón. Amárrate el pantalón y que sigue el estribillo. Pero no tengas culillo, si caramba, camisón es camisón. Si caramba, amárrate el pantalón, que si caramba, y que sigue el estribillo cantador. Pero no tengas culillo, si caramba, camisón es camisón. Si caramba, amárrate el pantalón, que si caramba, y que sigue el estribillo cantador. Pero no tengas culillo, camisón es camisón. Camisón es camisón, amárrate el pantalón y que siga. Muchacho, el estribillo, mi compadre. Arriba Oriente, que viva Venezuela. Mi compadre Alfonso Moreno, Daniel González, Enrique Márquez, Carlos Pérez. Muchas gracias, compadrito querido.